Joe Profaci fue un jefe de la Cosa Nostra en Nueva York, nacido en Italia, y el fundador de lo que más tarde se convirtió en la familia criminal Colombo, una de las 5 principales organizaciones del crimen en la ciudad. En la década de los 30, controlaba las apuestas ilegales, la prostitución, los préstamos usureros y el tráfico de narcóticos en Brooklyn. Se destacó por su estricto control sobre su familia criminal y por su enorme riqueza que se estimaba en millones de dólares. A principios de la década de los 60, Profaci se vio envuelto en una lucha de poder con el gángster rival Joe Gallo, lo que desató una sangrienta guerra entre bandas, conocida como el conflicto Gallo-Profaci. Esta es la historia de un hombre que convirtió la ficción en realidad, dejando una marca importante en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. El padrino del aceite de oliva, Joe Profaci. Joe Profaci nació el 2 de octubre de 1897 en Villabate, en la provincia de Palermo, Sicilia. Era uno de 11 hijos de una familia tradicional siciliana. Sus padres, Antonio Profaci y Rosalia Mangiamale, lo bautizaron como Giuseppe Profaci. Vinculado al crimen desde una edad temprana, al igual que otros mafiosos a lo largo de la historia, mostró una astucia y ambición que superaban los límites de su pequeño pueblo. Durante su infancia, cometió numerosos delitos menores. A medida que crecía, dejó atrás esos pequeños crímenes y se involucró con la mafia siciliana. Finalmente, en 1920, fue encarcelado acusado de robo y agresión. Después de cumplir una breve condena de 1 año en prisión, Joe Profaci decidió emigrar a Estados Unidos. Poco después, se mudó a Chicago, donde abrió una tienda de comestibles y panadería. Sin embargo, el negocio fracasó, lo que lo llevó a regresar a Nueva York en 1925, donde encontró éxito en el negocio de la importación de aceite de oliva en Long Island. Profaci se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos el 27 de septiembre de 1927. Poco después, comenzó a involucrarse con bandas criminales locales. En algún momento, tras mudarse a Brooklyn y a pesar de haberse convertido en el mayor comerciante de aceite de oliva de la ciudad, sus ambiciones eran ilimitadas. Decidió formar su propia banda criminal tras haber adquirido suficiente conocimiento sobre el funcionamiento interno de la mafia de Nueva York. Su amistad con el jefe mafioso Vincent Mangano fue un factor clave en esta decisión, ya que le permitió fortalecer sus conexiones dentro del crimen organizado. Su destreza empresarial no solo le permitió construir un imperio clandestino, sino que también tejió una red de poder que trascendía el crimen organizado. Su influencia alcanzaba a políticos, empresarios y líderes sindicales, asegurando protección y expandiendo su dominio en las sombras. El control absoluto de las rutas de suministro y la manipulación del mercado no fueron solo estrategias, sino armas que lo elevaron a la cumbre de la mafia neoyorquina, donde su nombre inspiraba respeto y terror por igual. El 5 de diciembre de 1928 asistió a una reunión de la mafia en el Hotel Statler en Cleveland, Ohio. La agenda del encuentro incluía la resolución de conflictos relacionados con asesinatos y una votación para reconocer oficialmente a la familia criminal Profaci en Brooklyn. Dado que tenía poca experiencia en el crimen organizado, no está claro por qué las bandas de Nueva York decidieron delegar tanto poder en él en ese momento. Algunos especularon que fue designado debido al estatus de su familia en Sicilia, donde podrían haber sido miembros de la mafia de Villabate. Otra teoría sugiere que pudo haber obtenido beneficios gracias a los contactos establecidos a través de su negocio de aceite de oliva. Aunque la policía de Cleveland allanó la reunión y dispersó a los mafiosos, el negocio de Profaci ya estaba consolidado. El 29 de abril de 1928, Profaci y Ninfa Magliocco unieron sus vidas en un matrimonio que no solo sellaba su vínculo personal, sino que también fortalecía los lazos entre dos poderosas familias dentro del mundo del crimen organizado. Aquella boda, más que una simple celebración, simbolizaba una alianza estratégica que consolidaba aún más la influencia de Profaci en la Cosa Nostra.
Rodeado de figuras influyentes y bajo un velo de lujo y discreción, el evento reflejaba la dualidad de su vida, opulencia y peligro entrelazados en cada brindis y cada promesa. Para 1930 estaba a cargo de las apuestas ilegales, la prostitución, el préstamo de dinero con intereses excesivos y el tráfico de narcóticos en Brooklyn. La Guerra de Castelamare estalló en la ciudad de Nueva York y, según algunas fuentes, Joe se mantuvo neutral, mientras que otras afirman que estaba firmemente alineado con el jefe de Castelamare, Salvatore Maranzano. Esta guerra fue un violento conflicto por el control de la mafia ítalo-estadounidense en Nueva York y enfrentó a la facción de Joe Masseria contra la facción de Salvatore Maranzano. Finalmente, luego de enfrentamientos sangrientos, Maranzano ganó, reorganizó la mafia en 5 familias y se autoproclamó jefe de todos los jefes, pero fue asesinado en septiembre de 1931 por orden de Charles Lucky Luciano. Cuando la guerra terminó, Lucky Luciano reorganizó las bandas de Nueva York en 5 familias del crimen organizado. A esto lo llamó la Comisión, un órgano de liderazgo compartido entre las familias para evitar futuras guerras internas. Profaci fue reconocido como el jefe de la familia criminal que llevaba su mismo nombre, con Joseph Magliocco como subjefe y su hermano Salvatore Profaci como asesor principal. Su aliado más cercano en la junta era Joseph Bonanno, con quien trabajaría durante los siguientes 30 años. También mantenía lazos con el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Magadino. Profaci acumuló la mayor parte de su fortuna a través de actividades ilegales tradicionales. Sin embargo, para protegerse de los cargos de evasión fiscal federal, mantuvo su negocio legítimo de aceite de oliva, conocido como Mamma Mia Importing Company, lo que le otorgó el apodo del rey del aceite de oliva. Tras el aumento de la demanda de aceite de oliva después de la Segunda Guerra Mundial, su negocio experimentó un crecimiento explosivo. Además, poseía otras 20 empresas que empleaban a cientos de trabajadores en Nueva York, consolidando aún más su poder y riqueza. Contaba con una lujosa mansión en Bensonhurst, Brooklyn, una villa en Miami Beach, Florida, y una imponente finca cerca de Hightstown, New Jersey, que previamente había pertenecido al presidente Theodore Roosevelt. La finca contaba con una pista de aterrizaje privada y una capilla con un altar que replicaba uno de la Basílica de San Pedro en Roma. Asimismo, era un católico devoto que realizaba generosas donaciones a organizaciones benéficas de la Iglesia y, como miembro de los Caballeros de Colón, también invitaba a sacerdotes a su finca para celebrar misa. En mayo de 1952, un ladrón robó valiosas coronas con joyas del santuario votivo Regina Pacis en Brooklyn. Profaci, furioso, envió a sus hombres para recuperar las coronas, y se dice que el ladrón fue estrangulado con un rosario. Sin embargo, los rumores sobre cómo fue asesinado carecen de fundamento. En 1949, el Vaticano recibió una petición de un grupo de católicos de Nueva York para otorgarle el título de caballero a Profaci. Pero cuando el fiscal del distrito de Brooklyn se quejó, argumentando que era un importante mafioso, extorsionador, asesino y líder de la mafia, el Vaticano denegó la petición. En 1953, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos demandó a Profaci por más de $1.500.000 en impuestos sobre la renta no pagados. Un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió revocar su ciudadanía. El gobierno afirmó que, cuando ingresó al país, mintió a los funcionarios de inmigración al declarar que no tenía antecedentes penales en Italia. Sin embargo, más adelante, un tribunal de apelaciones revocó la orden de deportación, poniendo fin a la acción legal. En 1956, las autoridades estadounidenses lograron una hazaña sin precedentes. Interceptaron y grabaron una conversación telefónica entre Profaci y Antonio Cotone, un influyente mafioso siciliano con conexiones en el mundo del contrabando internacional. En la grabación, ambos discutían aparentemente un simple negocio de exportación de naranjas sicilianas a Estados Unidos. Para un oído inexperto, la charla no contenía nada incriminatorio,
Pero los investigadores sospechaban que se ocultaba algo mucho más oscuro. Las sospechas se confirmaron años más tarde, cuando agentes de aduanas de Estados Unidos realizaron un hallazgo en el puerto de Nueva York. Una de las cajas de naranjas importadas desde Sicilia llamó la atención de los oficiales por su peso inusualmente uniforme y la perfección de cada fruta en su interior. Al abrir una de ellas, descubrieron que no era una naranja común. Estaba hecha de cera y dentro de su cavidad hueca escondía un polvo blanco y fino. La caja contenía un total de 90 naranjas falsas, cada una rellena con heroína de la más alta pureza. En total, el cargamento transportaba alrededor de 110 libras de droga. Era un golpe maestro del crimen organizado. Los contrabandistas en Sicilia habían diseñado un método casi infalible, llenando las naranjas huecas con heroína hasta que pesaran exactamente lo mismo que las frutas reales, evitando así levantar sospechas en los controles de aduana. El hallazgo fue un escándalo internacional y una prueba contundente del ingenio y la sofisticación de la mafia en el tráfico de drogas. No obstante, a pesar de la evidencia y de su conexión con la red de distribución, Profaci nunca fue procesado por este crimen. Su poder, su influencia y su capacidad para manipular las instituciones lo protegieron una vez más. En 1957, asistió a la conferencia de Apalachín, una reunión nacional de la mafia en la granja del mafioso Joseph Barbara, en Apalachín, Nueva York. Alrededor de 100 capos de Estados Unidos, Italia y Cuba se congregaron para discutir el futuro del crimen organizado tras el asesinato de Albert Anastasia. Entre los temas clave estaban el narcotráfico, la usura y el control de operaciones ilegales. De la misma manera, Vito Genovese, tras arrebatar el poder a Frank Costello, buscaba legitimar su dominio sobre la familia criminal Genovese. Aunque la llegada de numerosos autos de lujo a la tranquila localidad despertó sospechas. Mientras la conferencia estaba en curso, la policía estatal y local cerró carreteras y ejecutó una redada sorpresa, obligando a los mafiosos a huir al bosque. Más de 60 jefes criminales fueron arrestados, incluyendo a nuestro protagonista, Joe Profaci. Esta reunión redefinió la percepción pública de la mafia, exponiendo su alcance e influencia como nunca antes. El papel de Profaci en aquel encuentro no solo reafirmó su posición, sino que lo consolidó como una figura clave en la jerarquía de la Cosa Nostra. El 13 de enero de 1960, Profaci y otros 21 acusados fueron condenados por conspiración y sentenciados a 5 años de prisión. Sin embargo, el 28 de noviembre de ese mismo año, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos anuló los veredictos. A pesar de su generosidad con la Iglesia y sus familiares, dentro de su propia organización, Profaci era visto como un líder avaro y despiadado. Su afán por acumular riquezas generó un profundo resentimiento entre sus hombres, especialmente cuando instauró un impuesto obligatorio de $25 mensuales para cada miembro de la familia, una práctica heredada de las antiguas pandillas sicilianas. La suma total recaudada alcanzaba aproximadamente $50.000 al mes, bajo el pretexto de ayudar a las familias de los mafiosos encarcelados. Pero la realidad era muy diferente. Gran parte de esos fondos nunca llegaban a su destino y permanecían bajo el control absoluto de Profaci, alimentando aún más la indignación entre sus subordinados. En ese momento, nadie se atrevía a desafiar sus reglas, porque Profaci no solo gobernaba con puño de hierro, sino que castigaba cualquier signo de insubordinación con sangre. Aquellos que osaban cuestionar su autoridad o exigir mayor transparencia en el manejo del dinero, terminaban desapareciendo o siendo brutalmente asesinados. Su legado dentro de la mafia neoyorquina no solo se cimentó en el poder y la astucia, sino también en el miedo y la represión. El conflicto dentro de la familia alcanzó un punto crítico en 1960, cuando los hermanos Gallo, Joe, Albert y Larry jugaron un papel clave en la ejecución de Frank Abate Marco, un mafioso de Brooklyn que había dejado de pagar tributo a la organización. La orden de eliminarlo vino directamente de Profaci,
quien veía en la desobediencia una amenaza que debía ser erradicada de inmediato. Los Gallo, ansiosos por ascender en la jerarquía de la mafia, aceptaron llevar a cabo la tarea con la expectativa de recibir una parte de los lucrativos negocios ilegales que Abatemarco controlaba. Para ellos, era una oportunidad de consolidar su poder y obtener la riqueza que sentían merecer dentro de la organización. Sin embargo, tras la ejecución, Profaci no cumplió con su promesa. En lugar de recompensar a los Gallo por su lealtad y servicio, se quedó con todos los beneficios de los negocios y dejó a los hermanos con las manos vacías. Para la facción rebelde, esto no solo fue una traición, sino un insulto directo que no podían tolerar. A partir de ese momento, la tensión entre ambas facciones dentro de la familia Profaci se tornó insostenible. Los Gallo, sintiéndose marginados y utilizados, comenzaron a conspirar en secreto. No solo querían ajustar cuentas con Profaci, sino que estaban decididos a tomar el control de la familia criminal por la fuerza. Tan solo un año después, Joe Gallo y sus hermanos secuestraron a 4 de los principales hombres de la familia Profaci: el subjefe Magliocco, Frank Profaci, el capo Salvatore Musacchia y el soldado John Shimone. Profaci eludió la captura y huyó a un santuario en Florida. Mientras retenían a los rehenes, los Gallo exigieron un esquema financiero más favorable para la liberación de los secuestrados. Joe Gallo quería ejecutar a un rehén y exigir $100,000 antes de comenzar las negociaciones, pero su hermano Larry rechazó la idea. Después de varias semanas de negociaciones, Profaci llegó a un acuerdo con los Gallo y todos los rehenes fueron liberados pacíficamente. Sin embargo, Joe no tenía intención de respetar el acuerdo de paz. El 20 de agosto de 1961 ordenó el asesinato de Joseph y Larry Gallo. Supuestamente, Joseph fue asesinado por sicarios después de ser invitado a un viaje de pesca. Por otro lado, Carmine Persico y Salvatore Ambrosio intentaron estrangular a Larry Gallo en el Club Sahara de East Flatbush, pero la intervención de un oficial de policía frustró el ataque y le salvó la vida. Anteriormente, los hermanos Gallo, que en un principio se habían unido a Persico para enfrentarse a Profaci y sus seguidores, cambiaron de postura tras ser traicionados por Persico. Desde entonces lo apodaron la Serpiente. La guerra se intensificó, resultando en 9 asesinatos y 3 desapariciones. En 1962, Carlo Gambino y Tommy Lucchese intentaron convencer a Profaci de que renunciara para poner fin a la guerra entre bandas. Sin embargo, Profaci sospechaba que ambos jefes apoyaban en secreto a los hermanos Gallo y planeaban apoderarse de su familia. Por ello, se negó rotundamente a abdicar y advirtió que cualquier intento de destituirlo desataría un conflicto aún mayor. Ante esta amenaza, Gambino y Lucchese decidieron no insistir. Ese mismo año, la salud de Profaci comenzó a deteriorarse. A pesar de su férrea disciplina y su astucia para mantenerse en el poder, había una batalla que no podía ganar: la enfermedad. Durante años padeció problemas de salud, pero esta vez su cuerpo no pudo resistir más. El 6 de junio de 1962, Joe Profaci murió en el Southside Hospital de Bay Shore, Nueva York, a causa de un cáncer de hígado. Con su muerte, se cerraba un capítulo en la historia del crimen organizado en Nueva York. Profaci no cayó víctima de una bala, una traición o un golpe de Estado como muchos de sus contemporáneos, sino de una enfermedad silenciosa que lo consumió lentamente. Su muerte dejó un vacío de poder en la familia criminal que él mismo había construido, desencadenando una lucha interna por el liderazgo. Aunque la guerra entre las facciones aún no había terminado, la partida de Profaci marcó el principio del fin de una era. Tras su muerte, Joseph Magliocco asumió el liderazgo de la familia. En 1963, el líder de la familia criminal, Joseph Bonanno, tramó un audaz plan: eliminar a sus rivales dentro de la comisión y tomar el control absoluto. Sus objetivos eran Tommy Lucchese, Carlo Gambino,
Stefano Magadino y Frank De Simone. Para ello, buscó el apoyo de Joseph Magliocco, quien aceptó de inmediato, resentido por haber sido excluido de la comisión. Magliocco recibió la tarea de eliminar a Lucchese y Gambino, delegando el trabajo a Joseph Colombo, uno de sus hombres de confianza. No obstante, Colombo traicionó a su jefe y reveló el complot a sus blancos. La comisión rápidamente identificó a Bonanno como el verdadero cerebro detrás del plan y lo convocó para rendir cuentas. Temiendo por su vida, Bonanno huyó a la clandestinidad en Montreal, dejando a Magliocco solo ante la comisión. Este último, enfermo y derrotado, confesó su participación. Su vida fue perdonada, pero se vio obligado a retirarse y pagar $50,000 como castigo. Como recompensa por su lealtad a la comisión, Colombo fue premiado con el liderazgo de la familia Profaci, que desde entonces llevaría su nombre. Este fallido golpe de poder marcó el declive de Bonanno y consolidó a Colombo como una nueva figura en la mafia neoyorquina. Nacido el 16 de junio de 1923 en Brooklyn, Nueva York, Joseph Anthony Colombo era hijo de inmigrantes italianos que trajeron consigo sueños de prosperidad y, sin saberlo, una conexión ineludible con el crimen organizado. Desde el principio, la vida de Joseph estuvo marcada por los lazos profundos y peligrosos que su familia mantenía con el inframundo mafioso. Joseph creció en Bay Ridge, un vecindario modesto de Brooklyn, durante una época en la que la comunidad italoamericana estaba intrínsecamente vinculada a la vida criminal de la ciudad. Desde muy niño, escuchó relatos de luchas y supervivencia, de lealtades y traiciones que resonaban en las reuniones familiares y en las esquinas del barrio. El impacto de estas historias, junto con la influencia directa de su padre, Anthony Colombo, moldearon profundamente a Joseph. Anthony, su padre, nacido en Brasil pero de nacionalidad italiana, había encontrado como forma de sustento el crimen organizado en Nueva York. Como uno de los primeros miembros de la familia criminal Profaci, se estableció rápidamente como una figura clave en una de las 5 familias de la mafia más poderosas de la ciudad. Aunque Joseph no comprendía completamente la verdadera naturaleza del trabajo de su padre, sentía la dualidad de su existencia, una mezcla de amor y severidad, de protección y disciplina. Anthony Colombo era conocido por su actitud dura, pero también por su amor por su familia. Este equilibrio entre dureza y cariño creó un hogar donde las reglas eran claras y la disciplina era estricta. Sin embargo, el despertar de Joseph a la realidad del crimen organizado se produjo de manera abrupta y violenta. En febrero de 1938, cuando Joseph apenas era un adolescente, su padre Anthony fue encontrado muerto, estrangulado en su automóvil junto a su amante. El motivo del asesinato sigue siendo un misterio. Se sospecha que pudo ser víctima de un ajuste de cuentas o víctima de un golpe de la mafia, como parte de una lucha interna por el poder. En todo caso, este evento trágico y brutal reveló la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía su familia. La muerte de su padre no solo dejó una cicatriz emocional en Joseph, sino que también le abrió los ojos a la implacable y peligrosa vida del crimen organizado. No obstante, a pesar de estos desafíos, intentó aferrarse a una apariencia de normalidad en su adolescencia. Se sumergió en la rutina de la vida escolar buscando algún tipo de estabilidad en un mar de incertidumbre. Pero pronto abandonó ese camino convencional, buscando refugio en la Guardia Costera de los Estados Unidos en 1945. Su servicio fue fugaz, interrumpido abruptamente por un diagnóstico de neurosis. La vida parecía estar empeñada en lanzarle desafíos insuperables a cada paso. Se sumergió en trabajos diversos, desde la carga y descarga en los muelles hasta la venta de productos cárnicos y bienes raíces. Buscaba desesperadamente una estabilidad que siempre parecía ser más rápida que él. Sin embargo, en 1944, Joseph encontró un oasis de calma en el amor de Luciel Faiello. Su matrimonio, una promesa de esperanza, trajo consigo la alegría de la paternidad con el nacimiento de 5 hijos: Christopher, Joseph Jr., Anthony, Vincent y Catherine.
Su retorno a Nueva York, tras su breve servicio en la Guardia Costera durante la Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio de su inmersión gradual en las aguas turbias de la delincuencia. Los primeros pasos de Colombo en el submundo criminal fueron discretos pero determinantes. Inició su carrera delictiva con actividades como las apuestas deportivas y de números, movimientos básicos pero esenciales en el tablero de la mafia. Estas empresas ofrecían altos rendimientos con riesgos relativamente bajos, proporcionando a Joseph una plataforma desde la cual podía construir su imperio criminal. Pero su ambición y sed de poder lo impulsaron a expandir sus horizontes. Pronto se vio inmerso en actividades más arriesgadas y lucrativas, como los secuestros y el tráfico de bienes robados. Sin embargo, durante este tiempo, sus mayores ganancias provenían de su incursión en la usura, un negocio sucio pero lucrativo que garantizaba un flujo constante de ingresos y un control absoluto sobre aquellos que caían en sus garras. Ofreciendo préstamos a tasas de interés exorbitantes, Joseph se convirtió en el prestamista de último recurso para unos cuantos desesperados por dinero rápido. Anthony Colombo, su padre, fue de algún modo el arquitecto y el puente detrás de la inmersión de Joseph en los entresijos del crimen organizado. La tutela de su padre le otorgó a Joseph una ventaja invaluable sobre sus competidores. A diferencia de muchos novatos que ingresaban al mundo delictivo sin guía ni protección, Joseph contaba con las nociones generales brindadas por un viejo jugador en el complicado y extenuante tablero de la mafia. Uno de los aspectos más interesantes de la carrera criminal de Joseph Colombo desde sus inicios fue su capacidad para adaptarse y expandir sus operaciones. No se limitó a un solo tipo de actividad ilegal, sino que mostró una notable versatilidad. Esta habilidad multifacética le permitió consolidar su posición dentro de la mafia y ganar la confianza de sus superiores. No obstante, su linaje estaba entrelazado con los hilos de una de las 5 familias más poderosas de la ciudad, los Profaci. No se trataba de una conexión superficial, era una parte intrínseca de su identidad y su destino. Su padre, un hombre respetado y temido en igual medida, era un miembro destacado de este linaje, cuyo poder y autoridad eran indiscutibles bajo el liderazgo de Joseph Profaci, el patriarca implacable que dirigía los destinos de la familia, conocido como el rey del aceite de oliva y la pasta de tomate de América. Esta conexión familiar no solo le otorgó a Joseph un estatus privilegiado dentro de la jerarquía de la mafia, sino que también le brindó acceso directo a un vasto mundo de oportunidades criminales. Con la bendición y el respaldo de la familia Profaci, Colombo se sumergió en el mundo de la extorsión y la infiltración en sindicatos, aprovechando su posición privilegiada para extenderse en nuevos y lucrativos territorios. La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para Colombo y sus asociados, quienes utilizaban amenazas y violencia para obligar a empresas legítimas a pagar protección contra daños imaginarios. Esta práctica despiadada no solo generaba enormes ganancias para Colombo y su organización, sino que también le otorgaba un poder formidable sobre aquellos que caían bajo su influencia. Siguiendo los pasos de su padre en la familia Profaci, Colombo pronto se convirtió en uno de los principales ejecutores de la familia y, finalmente, en un capo de renombre. El desencadenante de la primera guerra de los Colombo, en ese momento denominada la familia Profaci, fue el audaz secuestro de 4 prominentes miembros de la familia Profaci por parte de los hermanos Gallo, Joe y Larry, en febrero de 1961. Los hermanos Gallo eran miembros de la familia Profaci, pero se habían rebelado contra el liderazgo de Joseph Profaci, quien ya llevaba más de 3 décadas al frente del negocio familiar. Entre los rehenes se encontraban figuras clave como el subjefe Joseph Magliocco, el hermano de Joe Profaci, Frank Profaci, el capo Salvatore Musacchia y el soldado John Simone. A pesar de los esfuerzos de Profaci por evadir la captura, los hermanos Gallo exigieron un acuerdo financiero más favorable a cambio de la liberación segura de los rehenes. Después de intensas negociaciones lideradas por el consigliere de Profaci, todos los rehenes fueron liberados pacíficamente. Sin embargo, Joseph Profaci continuaba rencoroso y no tenía la intención de honrar el acuerdo de paz.
En un acto de represalia, ordenó el asesinato de los hermanos Gallo, lo que desencadenó una guerra de pandillas que se cobró 9 vidas y dejó 3 desaparecidos. Durante estos eventos, fue asesinado un soldado de confianza de la pandilla Gallo, y uno de los hermanos Gallo, Larry, logró escapar a un intento de estrangulamiento gracias a la intervención oportuna de un oficial de policía. Se dice que uno de los ejecutores de este intento de asesinato pudo ser Carmine Persico, quien más adelante tomaría el control de la familia Colombo. Joseph Profaci moriría el 6 de junio de 1962 a causa de un cáncer de hígado. Pero los conflictos internos en la mafia no tardaron en desencadenar una nueva ola de violencia. En 1963, Joseph Bonanno, el jefe de la familia criminal Bonanno, conspiró para asesinar a varios rivales dentro de la comisión de la mafia. Específicamente, las víctimas serían los jefes familiares Tommy Lucchese, Carlo Gambino y Stefano Magadino, así como Frank De Simone. Joseph Magliocco, quien había sucedido a Joseph Profaci como jefe familiar en 1962 tras su muerte, estuvo de acuerdo en participar en el complot, encomendando a Joseph Colombo a asesinarlos. Pero no contaba con que Colombo lo traicionara y revelase el plan a los objetivos previstos. Enterados de esto, la comisión de la mafia le perdonó la vida a Magliocco, pero lo obligó a retirarse como jefe de la familia Profaci. Como recompensa por su traición a Magliocco, Colombo recibió el control total de la familia por parte de la comisión de la mafia, convirtiéndose en uno de los jefes criminales más jóvenes del país, a la edad de 41 años. Igualmente, se convirtió en el primer jefe de la mafia neoyorquina que había nacido y crecido en territorio estadounidense. Para este punto, la comisión había decidido rebautizar a la familia. Ya no sería la familia Profaci, sino la familia Colombo. En realidad, Joseph Colombo no cambió directamente el nombre familiar. Para consolidar su posición, lo primero que hizo fue reorganizar la familia, promoviendo a veteranos como Salvatore Mineo y Benedetto D'Alessandro a roles de liderazgo. Con esta estrategia, Colombo buscaba estabilizar la familia después de años de conflictos internos. Con la ayuda de Nicolas Bianco y Raymond Patriarca, ambos miembros de la familia criminal Patriarca, logró poner fin a la guerra con los Gallo. Además, Larry Gallo muere en 1968, permitiendo a Colombo traer paz y cohesión a la familia. Si bien Colombo disfrutaba de un liderazgo estable, algunos líderes de la Cosa Nostra lo veían como una marioneta del jefe de la familia Gambino, Carlo Gambino, aunque su autoridad nunca fue cuestionada gracias al respaldo que éste le proporcionaba. A lo largo de su carrera criminal, Colombo desafió a las autoridades con una gran determinación que más bien parecía un total descaro absoluto. Por ejemplo, cuando fue llamado a interrogatorio por la policía de Nueva York, acudió sin un abogado y declaró: «Soy ciudadano estadounidense de primera clase». Su camino hacia el poder no estuvo exento de obstáculos. En 1966 fue condenado a 30 días de cárcel por desacato al negarse a responder a las preguntas de un gran jurado sobre sus asuntos financieros. Pero esto sería poca cosa para todo su pasado de maldad. La década de 1970 fue crucial en la vida de Joseph Colombo, donde su influencia se extendió más allá de los oscuros callejones del crimen organizado y se convirtió en un líder destacado en la lucha por los derechos civiles de los italoamericanos. Colombo fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles en 1970, un movimiento que desafió las convenciones y trató de defender políticamente a esa comunidad. Sin embargo, su compromiso con la justicia pronto se vio ensombrecido por las acusaciones contra su hijo, Joseph Colombo Jr., quien fue acusado de fundir monedas para revenderlas como lingotes de plata. Ante lo que consideraba una persecución injusta por parte del FBI contra los italoamericanos, tomó medidas audaces y radicales. El último día de abril de ese año, envió a 30 manifestantes frente a la sede del FBI en Nueva York para protestar por la persecución federal de los italianos en todo el país. Lo que comenzó como un acto de desafío, pronto se convirtió en un movimiento de masas, con alrededor de 50.000 personas acudiendo a la primera manifestación del Día de la Unidad Italiana en Columbus Circle.
El escrutinio público sobre la familia Colombo alcanzó su punto máximo cuando Joseph Colombo Jr. fue llevado a juicio. Sin embargo, el destino le sonrió cuando el testigo principal del caso fue arrestado por perjurio, lo que llevó a la absolución de Colombo Jr. de los cargos federales. Bajo la dirección de Colombo, la Liga Italoamericana de Derechos Civiles se convirtió en un poderoso movimiento nacional que desafiaba las injusticias y promovía la igualdad para los italoamericanos dentro de la sociedad estadounidense. La Liga tuvo dos fuentes de financiamiento: las donaciones de los simpatizantes y el apoyo monetario de la mafia. A diferencia de otros líderes de la mafia que preferían mantener un perfil bajo, Colombo se convirtió en el rostro visible del movimiento, participando en entrevistas televisivas, eventos de recaudación de fondos y conferencias. En un giro sorprendente, la Liga de Colombo se alió a la Liga de Defensa Judía, argumentando que ambos grupos estaban siendo acosados por el gobierno federal. En un acto de solidaridad y apoyo, Colombo incluso pagó la fianza para liberar a 11 miembros encarcelados de la Liga de Defensa Judía. Pero la influencia y el legado de Joseph Colombo y la Liga no acaban ahí. La Liga convenció al Departamento de Justicia y a la Policía del Estado de Nueva York de que dejaran de utilizar la palabra mafia en los comunicados de prensa. Incluso cuando se gestaba la producción de la película El Padrino, Colombo y la Liga protestaron vehementemente contra el filme, temiendo que perpetuara estereotipos negativos sobre los italoamericanos. El productor Albert Stodland Ruddy, preocupado por su seguridad, negoció con Colombo para asegurar la continuidad de la producción. Las negociaciones resultaron en concesiones significativas. La palabra mafia fue eliminada del guión. Colombo obtuvo trabajos en la película para varios miembros de la Liga y Paramount Pictures acordó donar las ganancias del estreno a la Liga. A pesar de estos desafíos, El Padrino se estrenó en 1972 y se convirtió en un éxito rotundo, ganando 3 premios de la Academia, incluido el de Mejor Película, aunque Joseph Colombo no tendría la misma suerte. El 28 de junio de 1971, Joseph Colombo fue atacado en la segunda manifestación del Día de la Unidad Italiana en Columbus Circle, Nueva York. Mientras se preparaba para pronunciar un discurso en el evento, fue baleado 3 veces por Jerome Johnson, un joven afroamericano de 24 años. Uno de los disparos impactó en su cabeza, desencadenando un violento enfrentamiento en el que los guardaespaldas de Colombo abatieron a Johnson en el acto. Este dramático tiroteo fue captado en película y ampliamente difundido en los medios de comunicación, dejando a todos conmocionados por la audacia y el alcance del ataque. Como resultado, Colombo fue llevado con urgencia al Hospital Roosevelt de Manhattan, donde fue sometido a múltiples operaciones y quedó en estado de coma. Después de 2 meses en el hospital, fue trasladado a su finca, en donde permaneció en estado de parálisis y con daño cerebral severo, aunque aún conservaba algunas capacidades motoras y cognitivas limitadas. Mientras tanto, Joseph Jacobelli se convirtió en jefe en funciones de la familia Colombo. Luego de un intento fallido por parte de Albert Gallo para asesinarlo a él y a otros miembros de la familia, huyó y Carmine Persico tuvo que asumir como nuevo jefe. Los dirigentes de la familia sospechaban que detrás de Jerome Johnson se encontraba Joe Gallo, quien recientemente había sido liberado de la cárcel, pero la policía llegó a la conclusión de que Johnson actuó en solitario. Por ese motivo, a principios de 1972, casi 6 meses después del suceso, Carmine Persico le puso precio a la cabeza de Joe Gallo. En abril del mismo año, 4 pistoleros entraron en un restaurante de la pequeña Italia y mataron a Joe Gallo mientras cenaba con su familia. Esto, a su vez, desencadenó una nueva ola de violencia entre las familias del crimen organizado italoamericano. El impacto del tiroteo repercutió en su movimiento político, la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, que había ganado influencia y notoriedad bajo su liderazgo. Tras el intento de asesinato, la Liga efectivamente llegó a su fin,
dejando un vacío en la escena política italoamericana. Mientras tanto, Joseph Colombo continuó su lucha por la vida durante varios años, pero finalmente sucumbió a las complicaciones de su herida de bala el 22 de mayo de 1978 en un hospital de Nueva York a la edad de 54 años. El funeral de Colombo se llevó a cabo en la Iglesia Católica de St. Bernadette en Brooklyn y fue enterrado en el cementerio de St. John en Middle Village, Queens. Joseph Colombo ascendió rápidamente en el mundo del crimen organizado. Su liderazgo fue como una preparación agridulce, trajo paz y estabilidad a la familia Colombo mientras la dirigió, pero también generó controversia y atrajo la atención indeseada de la opinión pública y de otros jefes de la mafia. Si la historia de la mafia de Joseph Colombo te pareció interesante, entonces no deberías perderte la historia de Joseph Bonanno, un gángster de la vieja escuela que vivió incluso para contar su propia historia. El video lo tienes justo ahora en pantalla.